Venezuela, desde comienzos del siglo XX, ha exhibido una larga lista de gente que sobrevive en la miseria, solo que muchos preferían ocultarla por la vergüenza y el remanente de honrilla que todavía les queda como producto sociológico de esa mentira populista, según la cual, Venezuela es un país de ricos por el solo hecho de contar con inmensas riquezas naturales. De esa manera, la historiografía que nos corresponde hace mutis de la división de clases y niega literariamente la abundante cosecha de pobres que ha sembrado la dominación imperialista durante más de 5 centurias, antes española, luego anglo-holandesa y norteamericana. Pero si uno oye hablar a los dirigentes políticos de la oposición, si lee o oye los medios de comunicación privados, a los dirigentes más reaccionarios de la Iglesia Católica, en fin, a los opositores del gobierno de Hugo Chávez, se encuentra con una prédica común. El proceso bolivariano ha aumentado la pobreza en Venezuela. Ahora, dicen, hay muchos más pobres que antes. Este hecho nos parece realmente asombroso. Estas clases dirigentes que ahora se sienten tan sensibles hacia la pobreza, no se les ocurre decir que ellos son las responsables de que haya cientos de millones de pobres en Venezuela. La clase política y los grupos sociales que se oponen a Hugo Chávez son verdaderamente singulares. Habría que alabarles su sensibilidad y su preocupación por los pobres si no fuera por algo que cuesta trabajo entender a quien analiza desde fuera la situación venezolana. Si esas clases hasta hace poco dirigentes, si esos sectores sociales que tienen periódicos, televisiones, púlpitos y, por supuesto, muchísimo dinero y poder están tan sinceramente preocupados por la pobreza y por la miseria de sus compatriotas, ¿cómo dejaron que, cuando los suyos estaban en el gobierno, Venezuela se convirtiera en uno de los países más desiguales del mundo? ¿Cómo es que esos políticos, esos periodistas, esos empresarios, esos obispos que ahora claman contra la pobreza que dicen ha creado Chávez no lo hacían cuando gobernando ellos mismos la tasa de pobreza superó, según algunas estimaciones, el 80% de la población? ¿Cómo dejaron que esto ocurriera sin alzar las voces como lo hacen ahora? ¿Quién creó los pobres en Venezuela? Para entender el proceso de generación de pobreza en Venezuela, en realidad muy parecido al que se ha producido en otros países de América Latina, hay que atender a los rasgos estructurales de su economía. Los más destacables, entre ellos, son el enorme crecimiento demográfico que no ha ido acompañado de creación paralela de puestos de trabajo, la fuga de capitales, que debe haber alcanzado un total de 100.000 millones de dólares, y la consolidación en los últimos decenios de una economía rentista que destruía la base agraria e industrial y dilapidaba al mismo tiempo los siempre mal distribuidos ingresos petroleros. A eso se añadió el debilitamiento de las ya de por sí escasas políticas sociales que llevó directamente a la miseria a las clases desfavorecidas que traía consigo el enorme crecimiento demográfico. Las políticas neoliberales dejaron fuera de la vida social, económica y política a 3/4 partes de la población y ahora los defensores de las políticas neoliberales piden que quienes van en otra dirección resuelvan en unos pocos años la miseria gigantesca que ellos mismos crearon a lo largo de decenios. Todo esto sería muy risible y hasta cómico. Si no fuera por lo dramático que es. ¿Por qué se ven entonces ahora tantos pobres? A pesar de que la realidad de las cosas es otra, como acabamos de señalar, los opositores a Chávez están convencidos de que ahora hay más pobres y nosotros creemos que se trata en realidad de una singular confusión. En realidad, no es que haya más pobres sino que ahora los ven. Lo que ha sucedido es que la pobreza se ha hecho visible en Venezuela, entre otras cosas, porque ahora los pobres votan y salen a las calles a manifestar su apoyo al gobierno revolucionario. Antes eran reprimidos y la prensa y los medios los ocultaban para que pasaran desapercibidos. Eso es lo que ha hecho y eso es lo que ha producido la perturbación psicológica que parece afectar a tantos opositores al presidente Chávez. Una perturbación derivada de haber vivido tantos años de espaldas a millones de sus compatriotas que en lugar de convivir con ellos en sus lujosas colinas, comenzaron a ocupar sin orden los cerros. Cerraron sus ojos para disfrutar ellos solos de la opulencia y el bienestar y al abrirlos se encontraron de frente con millones de desheredados que un día decidieron que ellos también tenían derecho a elegir su destino. Quienes no quisieron reconocer que su brutal egoísmo y clasismo de años atrás había generado esa legión de pobres no tienen más remedio que echarle la culpa a Chávez. Pero no tienen razón. La prueba es que los pobres, aunque sepan que seguirán siéndolo mucho tiempo, porque fue mucho lo que les robaron los de la Cuarta República y la oligarquía, ya se empiezan a sentir ricos, solamente, porque alguien en el antaño lejano Palacio de Miraflores ahora les presta su voz, porque les llevan médicos a sus barrios, porque les empiezan a curar sus dientes para que puedan sonreír sin vergüenza, porque los enseñan a leer, porque comienzan a darles viviendas, o simplemente agua, algo tan sencillo como eso.
Los ricos ven más pobres y los pobres se sienten más ricos aunque no lo sean monetariamente porque son más personas, más ciudadanos, ahora se sienten gente, se sienten incluidos y tomados en cuenta. Por eso están con el presidente Chávez. La oposición a Chávez, la oligarquía, la derecha venezolana, que vivió de espaldas a su propia sociedad, maltratando a su propio pueblo no lo entiende por más que se deban a los sesos por entenderlo. Pero en realidad, es bastante fácil de entender. Lo que sucede es que los pobres son eso, pobres, pero no tontos. Es curioso, si se asiste a una de esas fiestas o reuniones sociales en Miami, que junto a la gusanera cubana, realizan los mal llamados exiliados venezolanos, escucharlos como culpan a Chávez de su exilio dorado, lo maldicen, le desean la muerte y algunas mujeres llegan a caer en situaciones de histeria incontrolable cuando analizan lo que ocurre en Venezuela. Cuando en realidad, los únicos responsables son ellos mismos, por su egoísmo, su clasismo, por su desprecio a su propio pueblo, por su vanidad, por su descuido. Ahora pretenden enderezar el entuerto del que ellos son responsables, lanzando la candidatura de la mariquita Capriles quien viene con cuentos de camino, sí, cuentos de camino, a tratar de engañar al pueblo venezolano diciendo que ahora, si la oligarquía llega al poder nuevamente, en esta oportunidad sí resolverán el problema del desempleo, la exclusión, la falta de viviendas y la miseria en Venezuela, pero como ya dijimos, son pobres pero no tontos, el pueblo de Venezuela sabe que la oligarquía en el poder es sinónimo de exclusión, de olvido de sus necesidades, de aplicación de la receta neoliberal, de represión. El capitalismo es un sistema que logra concentrar la riqueza en pocas manos, mientras la gran mayoría de la población no tiene agua, viven en la miseria, en ranchos. En el capitalismo, la gran mayoría de la población es condenada a vivir en la miseria. Es por eso que se debe entender que la responsabilidad de esta situación es el modelo socioeconómico impuesto por la oligarquía en Venezuela. El capitalismo en sí, es intrínsecamente perverso, por las desigualdades que conlleva al concentrar las riquezas en pocas manos. Pero, si además se lleva al extremo con el modelo neoliberal, entonces es el camino al infierno. La única solución es cambiar el sistema socioeconómico, solo en socialismo se puede acabar con la miseria en Venezuela, el capitalismo de por sí es generador de miseria y desigualdades. En el socialismo la riqueza es de la sociedad no de un minúsculo grupo de ricachones egoístas y explotadores. Es así de sencillo, es así de simple.